Efectivamente, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitía una medida cautelar en respuesta a una solicitud que presentó un asambleísta departamental en demanda a la acción de inconstitucionalidad abstracta de los artículos 185 y 187 de la Constitución. Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional da pie para que el Tribunal Supremo Electoral habilite a más de 1.800 candidaturas, entre ellas algunas observadas. Para entender cómo es el accionar del Tribunal Constitucional, por qué se anticipa a esta consulta, vamos a darle la bienvenida al presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Está con nosotros el doctor Israel Centellas, a quien lo saludamos y no solamente le damos la bienvenida a Levántate Bolivia, sino el deseo de que este sea un buen año en lo profesional y en lo personal. Doctor Centellas, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo debemos explicarle a la sociedad, o cómo la sociedad más bien debe entender este fallo anticipado del TSP? Buenos días. Muy buenos días. En realidad agradecerte a ti y al programa, desearles todos los parabienes para todos ustedes y para la comunidad en su conjunto. Creo que necesitamos salud, sobre todo hoy en día por la coyuntura que pasamos, pero más allá de eso, pues viendo al tema en específico, primero es una acción de inconstitucionalidad abstracta, quiere decir de que se va a pedir un análisis sobre los artículos 285 y 287 de la Constitución Política del Estado, para que ellos se pronuncien respecto a aquellas personas que han salido abruptamente del país y en algunos casos han conseguido ser asilados, refugiados y tengan esa calidad, para que ellos sigan teniendo esos derechos políticos a poder participar de los procesos electorales. Ese es el fondo por el cual ha ido a hacer un análisis para el Tribunal Constitucional. Sin embargo, dentro del mismo se ha solicitado medidas cautelares que están encuadradas en el artículo 34 del Código Procesal Constitucional. Estas medidas cautelares tienen la finalidad de evitar de que se siga conculcando, suprimiendo algún derecho constitucional, en este caso un derecho político a la participación dentro de los procesos electorales, porque los procesos electorales se manejan por un principio, que es el principio de preclusión, es decir, que ningún acto se puede repetir una vez de que ya haya pasado. Entonces, en ese sentido, si es que los inhabilitan en este momento, tendrían que ya no podrían ellos volver a participar, por más de que la sentencia constitucional, que recién va a salir en el fondo, salga procedente, indique de que ellos pueden participar, ya no podrían participar. En ese caso se ha previsto esta medida cautelar encuadrada en lo que ya le he dicho, el artículo 34 del Código Procesal Constitucional, para evitar de que los tribunales departamentales y el Tribunal Supremo Nacional, en una posibilidad de apelación como tal, inhabiliten a estos candidatos y ellos prosigan en la carrera electoral hasta tanto y en cuanto se emita la declaración de constitucionalidad o declaración de inconstitucionalidad, que ya va a salir con una sentencia constitucional. Me imagino que esto va a tardar unos 3 hasta 6 meses y hasta ese momento recién vamos a tener una resolución en el fondo como tal, y por lo tanto ya hasta va a haber derechos adquiridos. O sea, no tiene mucho sentido esperar el resultado de esta última resolución, porque ya van a participar las personas dentro de este proceso electoral. ¿Llama la atención o más bien es algo normal esta declaratoria anticipada, esta opinión anticipada de la declaratoria de constitucionalidad sobre este tema referido del TSP? Hay un principio que establece la presunción de constitucionalidad. Se presume la constitucionalidad de una ley, de un decreto, de los mismos artículos de la Constitución, mientras no se declare su inconstitucionalidad. Entonces, ese es el principio de presunción de constitucionalidad. En ese sentido, sigue vigente el artículo 285, sigue vigente el artículo 287, sin embargo, en mérito a lo que establece el artículo 196 de la Constitución Política del Estado, la única institución que puede hacer un análisis respecto a esto es el Tribunal Constitucional. En base a ese rol, ellos están planteando esta medida cautelar para evitar de que se conculque algún derecho de estas personas. Llama la atención en qué sentido, de que ya ha habido un precedente anteriormente para inhabilitar a Evo Morales
porque no cumplía con el artículo 149 de la Constitución Política del Estado. No solamente a Evo Morales, sino a Mario Cosío y a varios otros actores políticos que han querido participar en las elecciones nacionales, estaría contradiciendo de alguna forma esas resoluciones que ya existirían. ¿No? Pero, sin embargo, esto es un caso particular, no tiene que ver específicamente sobre el artículo 149, sino sobre el análisis del artículo 285 y 287. En ese sentido están saliendo con esta medida cautelar que se da, que está dentro de la ley, que está dentro del Código Procesal Constitucional, y por lo tanto pues hay que acatar, porque en el caso de que no acate el Tribunal Supremo Electoral o los tribunales departamentales, en este caso, pueden ser sujetos a un proceso por incumplimiento a estas resoluciones de carácter constitucional, y ese es un proceso penal al cual ellos se someterían. Para muchos personajes en el ambiente político, esto es una vez más una muestra de abuso de poder. Para otros sectores, más bien, es inculcar una posibilidad de preservar los derechos que uno tiene de candidaturas. ¿Cómo entender la sociedad cuando hay una convocatoria, hay una suerte de requisitos que, bueno, se van transformando de acuerdo a las solicitudes de los interesados? Sí, podría haber ese tipo tal vez de susceptibilidad. Sin embargo, hay que ser claros de que esta acción de inconstitucionalidad abstracta lo presentó alguien de la oposición en este momento. Entonces, justamente para evitar de que Manfred Reyes Villa sea inhabilitado. Y obviamente al tratar de favorecer a una persona se ha favorecido a todas las personas involucradas o que no cumplían con este requisito. En ese sentido, digamos, esa susceptibilidad tendría que dejarse sin efecto porque el Tribunal Constitucional ha obrado en base a lo que se ha solicitado. Entonces ellos no pueden ir más allá de lo solicitado, pero si se ha pedido una medida cautelar en específico para poder evitar la inhabilitación de Manfred Reyes Villa, ha favorecido a todos, porque al ser una acción de inconstitucionalidad abstracta es genérica y por lo tanto esa genericidad da la posibilidad de que favorezca a todos. Entonces creo que han obrado conforme a derecho, han obrado conforme a poder evitar alguna conculcación, supresión de algún derecho constitucional, sobre todo el derecho político, y en este caso, pues estas personas están habilitadas para participar, salvo que el órgano electoral, que no creo que se anime a tener un proceso penal, salvo que ellos inhabiliten. Tienen una independencia, pero el Tribunal Constitucional no es parte de los órganos del Estado, es una institución que solamente tiene la atribución de ser guardián de la Constitución Política del Estado, no es parte del órgano judicial, muchos lo confunden como parte del órgano judicial. Son órganos independientes, pueden tomar medidas de carácter independiente, pero ninguno podría soslayar una resolución constitucional que está garantizando, en este caso, o evitando de que se pueda conculcar algún derecho. Vale decir que en la lógica legal no hay ninguna otra instancia que impediría que los mencionados candidatos, vale decir los 4 impugnados u otros, puedan ser inhabilitados. En este caso, ellos podrían ser inhabilitados por el órgano electoral, por los tribunales departamentales, pero ya conociendo esta resolución primigenia, los tribunales departamentales no creo que se animen a poder tener un proceso penal, porque el no cumplir esta resolución si vale el término de primera instancia, les sometería a que ellos puedan tener un proceso penal. Entonces no creo que se animen a aquello, y teniendo un respaldo todavía que está encuadrado en el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, que habla de la obligatoriedad del cumplimiento de estas resoluciones constitucionales. En ese sentido, es difícil de que ellos puedan soslayar el cumplimiento de estas resoluciones, y es más, van a habilitar amparándose en esta resolución, o sea, tienen ahí la salida legal por la cual ellos no tendrían que hacerse ningún problema de habilitar. O sea, ese es un tema que ellos lo podrían hacer, podrían inhabilitar, porque tienen independencia, pero no creo que se animen a un proceso penal posterior. Le agradecemos al presidente del Colegio de Abogados, el doctor Israel Centellas, quien ha conversado con nosotros acerca de la resolución del Tribunal Constitucional que impide la inhabilitación de candidatos en las próximas elecciones. Doctor Centellas, muchísimas gracias. No, gracias a ti, un gran abrazo y pues cuando quieran.